Cuéntanos qué está pasando en Costa Rica. Cuéntanos, queremos saber qué es lo que ha pasado, cuál es el dimensionamiento de este ataque cibernético, ¿no? O sea, de qué magnitudes estamos hablando, ¿no? Sí. ¿Qué se ha solucionado y qué todavía no? ¿De dónde viene el grupo Conti, ¿no? ¿Qué cosa es el grupo Conti? O sea, cómo un grupo desde otro lado del mundo puede paralizar un país o por lo menos parte de los trámites importantes que se necesita a nivel gubernamental, ¿no? Entonces, cuéntanos un poquito, comencemos por los antecedentes, ¿cómo así esto se empieza a generar? Pues mira, Ernesto, yo creo que hay algo digamos, ha sido muy interesante ver, y es que en Centroamérica, sobre todo, ¿no? Ha crecido muchísimo la actividad, digamos, de los grupos criminales. Cuando hablo de actividad de grupos criminales, es que nos estamos volviendo de alguna forma interesantes para estos grupos, ¿no? ¿Cómo uno se da cuenta que uno se empieza a volver interesante para estos grupos? Porque empezás a ver, digamos, tráfico, digamos, que uno empieza a notar, donde empiezan a probar, donde empiezan, digamos, a tratar de identificar qué tan vulnerable sos a ciertos tipos digamos, de vulnerabilidades, hablan de, valga la redundancia, y cuando tú empiezas a notar ese crecimiento de tráfico, empiezas a darte cuenta de que ya estamos de alguna manera siendo importantes para alguien. ¿Y por qué podría ser un importante para alguien? Bueno, yo creo que también eso tiene que ver un poquito con coyuntura internacional, ¿no? Lo que está pasando, digamos, en Rusia y Ucrania con todos los temas relacionados con la guerra y todo esto, ¿no? Generó una serie de acciones en contra de Rusia que de alguna manera paralizó los movimientos de dinero, ¿no? Cuando tú tienes ese tipo de cosas, el dinero tiene que salir de algún lado también, ¿no? Entonces empiezan a haber fuente o búsquedas, digamos, de fuente de dinero que puedan movilizarse a través del crimen, ¿no? ¿Quién es Conti? Bueno, Conti es un grupo criminal que básicamente apareció en escenas por allí del año 2021, pero no es un grupo que se considera, por lo menos, aunque ellos mismos se autodenominan que están relacionados al gobierno ruso y se cree que efectivamente su grupo criminal tiene bases en Rusia. De alguna u otra manera son grupos criminales que no son nuevos, ¿no? De hecho, se cree que es una mutación de un grupo criminal que anteriormente conocido, digamos, como Wizard Spider. Digamos que tienen una relación muy hermana, ¿no? Lo otro que creo que es importante, ¿verdad? Es que el tipo, digamos, de ransomware, que de alguna manera es desarrollado por Conti, también tiene una relación muy cercana con Ryuk Ransomware, que es uno de los ransomware más viejos, digamos, en lo que conocemos, ¿no? Y además de eso, pues es uno de los que más daño ha generado. Sin embargo, parece mentira, pero Conti Ransomware es el que más plata ha recaudado. Entonces, es interesante ver todo eso, ¿no? ¿Qué ha pasado o qué vimos en Costa Rica? Vimos definitivamente que este grupo criminal identificó una serie, digamos, de instituciones, tanto instituciones públicas como privadas, a las cuales, digamos, las analizó, las atacó y de alguna u otra manera logró generar alguna afectación. Los tipos de afectación que se han visto van desde, por ejemplo, simple afectación a los digamos, servicios de tecnología, pero también se ha visto, digamos, que lograron filtrar datos y además cifrar datos en varias instituciones, ¿no? Eh, Hasta ahora, digamos, por ejemplo, lo que se lleva contabilizado son cerca de unas 7 instituciones relacionadas con gobierno, o sea, son instancias o instituciones propias, digamos, relacionadas con gobierno, y dos instituciones de carácter privado, ¿no? Perdón, sí, perdón, pero privado. Eh, ¿Qué podemos decir? Vamos, podemos decir, creo que la mayoría de las cosas que hemos logrado ver no necesariamente, pues,
se dimensionaron desde el inicio como un problema país, ¿no? ¿Y por qué puede convertirse una cosa como estas en un problema país, Ernesto? Porque definitivamente cuando una afectación de ransomware te toca servicios esenciales de una nación, definitivamente te paraliza y no solamente te afecta la tecnología, es que ya te está afectando, por ejemplo, las finanzas públicas, te está afectando, por ejemplo, los servicios, digamos, que requiere la ciudadanía, y eso es un tema que podría inclusive generar lo que mi buen amigo Jamie Cano llamaba desestabilización geopolítica, ¿no? Definitivamente, por supuesto que te va a generar ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, ese es como el panorama que tenemos con este tema de Conti. Y bueno, cualquier cosa ahora, más adelante, podemos hablar un poco de qué cosas ha permitido que esto ocurra, ¿no? Claro, entonces ellos, digamos, ellos atacaron, su estrategia de ataque fue una por una, de una en una las entidades o varias juntas. Porque, digamos, el caso más sonado es el del Ministerio de Hacienda, ¿no? Claro. Entiendo que todavía está, digamos, afectado. Pero, ¿cuál fue su estrategia de ataque, ¿no? ¿Qué pidieron ellos? Yo sé que pidieron varios millones de dólares de rescate, ¿no? Y bueno, ¿cuál fue la reacción también del gobierno, ¿no? Porque hay declaraciones del presidente de Costa Rica, Rodrigo Chávez, que dice, aquí estamos en guerra, ¿no? Entonces, ¿qué tan exageradas son estas declaraciones? Bueno, mira, sí, el grupo Conti aproximadamente solicitó millones de dólares para el caso de Costa Rica, sí. Definitivamente ellos cuando atacan y establecen los montos que le van a poner, digamos, de rescate a la información, ellos ya han analizado, por ejemplo, el contexto de cuál es de alguna manera, la condición de pago que podrían tener cada una de estas instituciones, ¿no? Eh, digamos, vamos a ver, yo decir que es una guerra o no, o sea, yo, digamos, no es algo que me gustaría referirme en ese sentido, pero yo creo que este es un tema que tenemos que prestarle atención. Sea que le llamemos guerra o no, creo que es un tema que, como les digo, viene creciendo. Los indicadores de compromiso que uno empieza a ver que se están incrementando, que se están enfocando también en nuestra región, que no solamente se enfocan en instituciones de gobierno, también se enfocan en instituciones privadas. Nos hace pensar que definitivamente el panorama de amenazas cambió. ¿Sí? Antes no estábamos en el mapa de estos grupos criminales, ahora sí estamos dentro del mapa de grupos criminales, ¿no? Y muchas veces no nos estamos dando cuenta, por ejemplo, que todavía yo hacía un análisis precisamente para esta conversación que estábamos haciendo, actualizando mis datos el día de ayer, y veía que todavía en Costa Rica, por ejemplo, existen muchas instituciones que están expuestas al grupo de las 30 y pico de vulnerabilidades que de alguna manera utiliza el ransomware Conti para poder atacar a las organizaciones. Entonces, cuando tú ves eso, ¿verdad? Tú dices, bueno, de alguna forma, ¿verdad? De alguna forma todavía no nos sentimos, no estamos preparados, creo yo. Eh, y lo otro que yo veo, por ejemplo, también vi Panamá. Panamá tiene interesante cantidad, digamos, todavía de instituciones que están sujetas a este tipo de ataques. Y uno dice, no se da cuenta cómo es posible que esto todavía ocurra, porque lo ideal es que si ya existe toda esta información que te dice de dónde proviene digamos, estas tácticas, estas técnicas, estos procedimientos que están utilizando estos ciberdelincuentes, lo mejor que uno puede hacer es estudiar esas cosas y prepararse, ¿no? Entonces yo lo que creo, Ernesto, es que sí, digamos, es importante. En el caso de Costa Rica se habla más o menos por el grupo Conti de que tenían en su poder casi 700 gigas de información. Eh, yo siempre, cuando doy charlas o cursos relacionados con ciberseguridad, digo, ¿cómo pasan 700 gigas frente a los ojos de un equipo de TI y no nos damos cuenta, ¿verdad?
Eso es importante tenerlo, digamos, en mente. 700 gigas no se mueven fácilmente por el Internet, ¿verdad? Requieren un buen espacio de tiempo para poder movilizarlo. Y cuando hay filtraciones, digamos, de esa cantidad, yo creo que nos tiene que ponernos a pensar, poner a pensar a la gente de si realmente las medidas que estamos tomando para poder monitorear este tipo de cosas y detectarlas, ¿verdad? Quizás están siendo lo suficientemente efectivas. Claro, digamos, te voy a hacer una pregunta un poquito, digamos, espontánea, ¿no? Que podría ser cualquier persona que no conoce o que no es especialista en estos temas, ¿no? O sea, y que incluso yo lo leo en los medios, ¿no? Si el grupo Conti secuestra, o cualquier, digamos, criminal, secuestra una información de una entidad pública, privada, ¿no? Entonces, esa entidad no debería tener esa misma información replicada para poder continuar con sus operaciones en un plan B, porque el criminal le dice, mira, si tú no me pagas tantos millones de dólares, yo no te dejo usar esta información y tus operaciones no pueden continuar y no tienes acceso a esta información. Sí. Pero si las organizaciones tienen todo replicado y tienen un plan B, entonces no podrían hacer frente a este secuestro. Es decir, si tuvieran todo clonado, ¿no? No solamente la información, sino además, digamos, los mecanismos para poder interactuar con los usuarios, no podrían simplemente saltarse la amenaza o hay cosas más complejas que eso. Yo siempre he dicho que es más fácil hablar de ciberseguridad que mantenerla, ¿no? Yo creo, Ernesto, de que partimos de algunos principios básicos de buenas prácticas de ciberseguridad, y el problema más grande que tenemos a veces, no solo en nuestras latitudes, sino a nivel mundial, es que creemos que la ciberseguridad tiene que ver con un tema técnico solamente, ¿sí? Y cuando creemos que la ciberseguridad tiene que ver con un tema técnico, compramos tecnología y diseñamos controles tecnológicos, ¿verdad? Y no necesariamente estamos comprendiendo el panorama de amenaza de los riesgos. Entonces eso me lleva a que muchas veces quizás podemos tener tecnología que de alguna manera replique datos, respalde datos, y lo haga, digamos, de una forma inclusive hasta a veces automatizada y cosas de ese estilo, pero no necesariamente, por ejemplo, estamos pensando en que debemos de probar si esos datos cuando van a necesitarse estaban bien, ¿verdad? O estaban disponibles, o inclusive muchas veces damos por un hecho que las personas que trabajamos en las instituciones vamos a estar disponibles para una emergencia de esta naturaleza al mismo nivel que cuando trabajamos normalmente en el día a día. A veces nos sucede que damos por un hecho de que algunas de estas cosas no nos van a pasar, etcétera, etcétera. Entonces, si eso yo lo combino con la capacidad que puedan tener las empresas y las instituciones, ahí vamos entendiendo por qué a veces algunas de estas cosas se pueden materializar con mayor o menor facilidad, ¿no? Por ejemplo, hay empresas que tienen equipos grandes, digamos, a nivel de personas y de recursos tecnológicos para poder, digamos, contrarrestar una amenaza de esta naturaleza. Y hay otras empresas que tienen una o dos personas, de verdad, que son las que mantienen todos los sistemas informáticos, ¿no? Y hablando tanto de empresas privadas como de gobierno, esto es una realidad en nuestros países, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Cuando vemos este panorama nos dice que los ciberdelincuentes tienen muchos recursos y nosotros quizás no tenemos siempre la misma cantidad. Hablando de empresas que tienen capacidades más grandes, uno pensaría, sí, las empresas deberían de estar muy preparadas para entender que esto tiene vectores de ataque muy bien identificados, los cuales deberíamos de estar monitoreando y deberíamos de estar de alguna manera siempre prestándole atención a los indicadores de compromiso y a la forma en que estos
indicadores de compromiso nos están diciendo que se está comportando el grupo criminal con nosotros, con la institución que, digamos, en este momento está monitoreando este tipo de cosas, ¿no? Y lo cierto es que muchas veces desestimamos la capacidad y el poder que tienen digamos, estos grupos criminales, ¿sí? Entonces, a veces sabemos que tenemos, digamos, una brecha en temas de respaldos y quizás hasta el día que ya nos pase algo le prestamos atención a eso. A veces sabemos que nuestros planes de continuidad de negocio quizás no son lo suficientemente fuertes o no los hemos probado en vivo, ¿no? Para ver si van a funcionar cuando se espera y no le prestamos quizás tanta atención a eso hasta que ya nos ocurre algo, ¿no? Entonces, yo partiría a decir que sí, que hay muchos vectores de ataque, como por ejemplo correos electrónicos, que no estamos revisando, digamos, quizás al detalle que necesitamos, que quizás a veces no tenemos la tecnología adecuada, ¿verdad? Y cuando hablo de tecnología adecuada, yo siempre le digo a la gente, ya pasó de moda el uso, digamos, de antivirus que utilizaban firmas, ¿no? Un antivirus con firma hoy día prácticamente no se da cuenta de mucha actividad maliciosa. Eh, Equipo, digamos, activo para analizar tráfico que se basa, digamos, también en firmas digamos, en reglas, ya no es un equipo, digamos, que hoy día sea idóneo para este tipo de ataques. Tenemos que empezar a comprar y implementar tecnología que utilice el análisis exhaustivo de comportamiento, porque esto es lo que vamos a poder, digamos, utilizar para poder detectar este tipo de cosas. Entonces, yo te diría que sí, hay muchas cosas que no estamos haciendo, como te dije, hay muchas instituciones todavía vulnerables a este tipo, digamos, de vulnerabilidades que utilizan estos ciberdelincuentes. No tenemos quizás las herramientas adecuadas, los procesos, digamos, de gestión de riesgos en nuestras organizaciones no están acompañando también a los temas de controles tecnológicos y esos ciberdelincuentes lo saben y lo aprovechan. Claro. Eh, ¿Cómo entra el ataque de ellos? Es decir, ¿cuál es, cuál es el mecanismo de ataque, ¿no? O sea, es que mandan un correo electrónico con un link y que ingenuamente algún empleado le da clic, o es que, digamos, penetran completamente, digamos, en los sistemas con herramientas tecnológicas sin intervención humana, o tienen un cómplice, consiguen un cómplice dentro de las organizaciones que los ayuda. O sea, ¿cuáles podrían ser las principales hipótesis o cómo más o menos es el modus operandi en los estándares de estos criminales? Mira, cuando uno analiza, por ejemplo, la información que ellos mismos publicaron, ¿verdad? Como analista, digamos, de este tipo de casos y ve más o menos digamos, qué nivel de sensibilidad tiene esa información, uno prácticamente visualiza, ¿verdad? Que el ataque pudo haber ingresado mucho por correo electrónico, ¿sí? ¿Por qué? Porque mucha de la información que uno ve es información que uno podría decir es información que pertenece al equipo de un usuario, ¿sí? Y no solo por estos casos recientes, es que los que hemos visto, digamos, los casos sonados, por ejemplo, Conti tiene más de 30 casos sonados, digamos, a nivel mundial, y cuando uno analiza los casos de otros tipos de ransomware también, digamos, que se asemejan a lo de la operación del grupo Conti, este, la mayoría de las veces no es necesariamente porque la tecnología, digamos, a nivel de servidores y eso tenía puertas abiertas, sino que se aprovecharon más de la vulnerabilidad de las personas que reciben un correo electrónico con un attachment, con un mensaje de alguna manera tentador para abrir el attachment, abren el attachment y después, además de que lo abrieron, ¿verdad? No lo informan. Entonces, quizás muchas veces cuando estas cosas ocurren, ¿verdad? Inmediatamente uno debería decir, mira, ya pensando lo que hice, algo pudo haber pasado acá, mejor me comunico con el área de tecnología para que de alguna forma se den cuenta que yo hice esto y no estaba claro de qué era lo que estaba haciendo, ¿no? Y eso hace que muchas veces los ciberdelincuentes obtienen acceso al dispositivo de manera remota empiezan a generar conexiones perdón, de manera inmediata empiezan a generar conexiones hacia afuera
con esas conexiones que generan hacia afuera, los ciberdelincuentes empiezan a movilizar otro tipo de código malicioso que les permita explotar vulnerabilidades, buscar información, moverse lateralmente y hacer otro montón de cosas, ¿no? Y a partir de ese momento ya después viene el ataque mayor, que el ataque mayor es, si ya yo entré por aquí, me empiezo a movilizar, a buscar servidores, y una vez que encuentro un servidor con información jugosa, pues entonces empiezo a filtrar mucha de esa información para, digamos, ya después cifrarla y inutilizar a la empresa, ¿no? Entonces, correo electrónico es el más utilizado en estos casos, pero no es el único, no es el único. Digamos, lo que te hablaba, digamos, de las vulnerabilidades que ha estado explotando el grupo Conti, para hablar específicamente de este grupo, este, muchas de ellas también son vulnerabilidades, digamos, en servidores de todo lo que es la afectación, digamos, de acceso remoto o conexiones remotas, ¿no? Entonces, si tú tienes una vulnerabilidad, vamos a poner esto, mira, WannaCry fue en el 2017, ¿sí? WannaCry utilizó para poder conectarse a los servidores, digamos, que afectó, ¿no? Una vulnerabilidad llamada Eternal Blue Double Pulsar, ¿sí? Esa vulnerabilidad, aunque tú no lo creas, hoy día sigue estando presente muchísimo en los servidores de muchos de nuestros países. Y los ciberdelincuentes tienen herramientas que están públicamente expuestas ahí. Por ejemplo, Showdown, los que, digamos, conocen un poquito sobre temas de redes, conocen que este es como un buscador estilo Google, ¿verdad? En donde tú puedes saber cuáles empresas tienen este tipo, digamos, de vulnerabilidad presente en servidores. Y cuando nosotros nos damos cuenta que esto todavía está ahí presente, ¿verdad? Es fácilmente explotable. Y digamos, creo que esas son como las dos principales. Sin embargo, también están casos donde el parche de los servidores no estaba al día y eso permitió explotar una vulnerabilidad, permisos inadecuados muchas veces, o configuración inadecuada en los servidores DNS o en los firewalls. Sí, todo eso, Ernesto, se puede dar, pero yo te podría decir que la más fácil es la que van a buscar los ciberdelincuentes. Los ciberdelincuentes siempre se van a ir a la fruta que está más fácil de alcanzar, ¿no? Y la fruta que está más fácil de alcanzar siempre va a ser los correos electrónicos. Claro, sí. Y también usan, digamos, o sea, esto es como las estrategias de guerra, ¿no? O sea, usan algunas tácticas de distracción incluso, porque cuando hubo el hackeo al Banco de Chile, hace como 4 años, más o menos, entonces lo primero que hicieron fue generar, digamos, unas alertas, unos virus, ¿no? Que no era el virus principal de ataque, ¿no? Pero era un virus que te apagaba las computadoras, ¿no? Sí, sí, Y, sí. y entonces empezaban a apagar una que otra computadora y eso distrajo a todo el equipo de TI, ¿no? O sea, todo el equipo de TI se fue a atender esa supuesta emergencia porque las computadoras se apagaban, ¿no? Ese no era, digamos, el virus de ataque, pero era otro virus que generaba distracción. Entonces, mientras, digamos, el ejército estaba apagando incendios, entonces ellos aprovecharon para hacer uso, digamos, del principal virus, que fue el virus de ataque, y Sí, lograron robarse $10 millones, ¿no? sí. En 4 transferencias de 2,5 millones. De Mira, hecho, iban a ser en ese 20 millones. comentario, en ese comentario que tú haces, Ernesto, hay algo que es muy interesante. Mira, a veces tenemos la idea, ¿verdad? Que estos ataques se dan en pocas horas o días, ¿no? Y lo cierto es que no, estos tipos de ataques se dan a lo largo de un tiempo bastante grande, ¿no? Para que realmente tengan el éxito como esto que estamos viendo, ¿no? No se hacen en minutos ni en horas, ¿no? Y eso que tú dices es muy importante porque muchas veces analizar cuál es la estrategia que está utilizando el ciberdelincuente es muy importante como para también entender que puedo estar en algún momento siendo engañado para desenfocar los esfuerzos, ¿verdad? Por eso es que también uno tiene que tener muy claro cuáles son las, digamos, las tácticas que va a utilizar
para poder también, de alguna forma, contraatacar, entre comillas. No es que vamos digamos, en algún momento a tratar de atacar al que me está atacando, sino más bien a responder a las iniciativas de ataque que estamos viendo que está ejecutando en mi infraestructura, ¿no? Entonces, algo que es muy importante, creo que es muy importante, precisamente es entender esas tácticas, ¿verdad? Esas técnicas, tácticas y procedimientos, porque ya están más que escritos, ¿verdad? A veces ni siquiera nos prestamos atención a ese tipo de cosas. Y cuando ya uno sabe que esto, digamos, y no sé, ladra como perro, jadea como perro, camina como perro, es un perro, ¿no? Lo que estamos viendo acá, ¿no? No tenemos que ir a inventarlo mucho, ¿verdad? Y no lo estamos muchas veces analizando de esa manera, porque estamos viéndolo más a lo que la alerta que me da digamos, algún equipo de tecnología que monitorea, lo que estamos viendo a nivel, digamos, por ejemplo, de lo que me están reportando los software antivirus, lo que me está bloqueando el firewall, lo que me están diciendo, por ejemplo, los equipos de prevención de intrusos o de detección de intrusos, y no estamos entendiendo el todo, ¿no? Quizás cuando analizamos estas cosas de manera individual, lo vemos como una simple alerta que se disparó en una de estas tecnologías. Pero cuando analizamos el contexto de lo que está pasando, ¿verdad? En cada uno de esos equipos, uno puede unir los cabos, uno puede unir estas piezas sueltas, ¿no? Y se da cuenta que esto es un ataque del grupo Conti, del grupo Lizard Squad, de el que sea que estemos viendo, digamos, porque esas tácticas, digamos, ya están más que esquematizadas, ¿no? Entonces, lo cierto es que sí, muchas veces ellos utilizan técnicas, digamos, que engañen y precisamente para desenfocar esfuerzos, ¿verdad? Pero yo también creo que muchas veces no tenemos ni siquiera la visibilidad completa, digamos, del patrón de ataque. Sí, perfecto. Yo tengo un par de comentarios más. Como bien tú lo has dicho, o sea, ya la mayoría de cosas está escrita, ¿no? Eh, y mucho de lo que ha pasado y lo que nosotros hemos visto en las entidades financieras, en el robo clásico, ahora se ha ido al robo cibernético, ¿no? Entonces, en el robo clásico, o el fraude clásico, si lo queremos llamar así, hemos visto que un cajero de banco, por ejemplo, tiene un límite máximo digamos, para pagar los cheques, ¿no? Pero hemos visto que hay delincuentes que han sobornado a cajeros y le han dicho, te vamos a llevar este cheque, ¿no? Este cheque, es de 100 y tú solamente puedes pagar hasta 60, entonces te lo vamos a dividir en dos cheques de 50, pero estos cheques no están muy bien hechos, pero tú los tienes que pagar y te tienes que hacer de la vista gorda y te vamos a pagar Sí, tanto, ¿no? Te vamos a pagar un 10%, 20%, entonces pues esos son casos de soborno clásicos, ¿no? Que se han dado, se dan y se seguirán dando dentro de los fraudes clásicos. Entonces, eso mismo nosotros podemos llevarlo a la esfera de los fraudes cibernéticos, ¿no? O sea, no podemos descartar de que también puede haber un soborno a una persona dentro de la organización para que haga o deje de hacer algo, ¿no? En beneficio de los delincuentes, ¿no? Y lo otro es sí, la extorsión. O sea, también hemos visto casos en el robo clásico de extorsión, ¿no? O sea, el gerente de la sucursal sale un día por la mañana, enciende su auto, va camino a la sucursal y de pronto por atrás le ponen una pistola y le dicen, vamos a ir a la sucursal, tú vas a abrir la caja fuerte porque aquí tenemos secuestrada a tu esposa y a tu hija, ¿no? Y entonces, digamos, con esa extorsión lo llevan, él abre la caja fuerte, abre la bóveda, los criminales se llevan el dinero, ¿no? Y entonces eso mismo, o sea, lo podemos replicar también a la, digamos, ciberdelincuencia. Entonces, con estos ejemplos, ¿a dónde quiero llegar? A lo que tú decías, ¿no? Tú decías, no podemos pensar que la ciberdefensa es solamente tecnológica, ¿no?
no podemos pensar que es solamente tecnológica. O sea, claro que la tecnología ayuda. O sea, la tecnología puede colaborar con la mitigación, ¿no? Puede darnos controles importantes, información importante, alertas importantes, pero la tecnología no va a resolver, ¿no? Y no sé si aquí los amigos que están acompañándonos en el Bancaforo han tenido oportunidad de sentarse con algún gerente, que los hay, y que pretende que la tecnología lo resuelva todo. Entonces llaman al oficial de ciberseguridad, llaman al vicepresidente de TI y le dicen, ustedes encárguense de resolver esto para que ya nunca más pueda haber algún ataque cibernético, ¿no? Entonces, Sí, porque se están enfocando solamente en el tema tecnológico y las vulnerabilidades están principalmente en las personas, ¿no? Entonces, este es un tema de cultura general, de la organización. Entonces, mientras no haya ese cambio de mentalidad, sobre todo en los líderes, vamos a seguir vulnerables, ¿no? Tus sí, comentarios al respecto. sí. Mira, para empezar por el tema de insiders, hasta en las mejores familias existe esto, ¿no? Uno nunca como gestor de riesgos, ¿verdad? Porque esto al final de cuentas es eso, esto no estamos hablando como tú bien lo estás diciendo de tecnología, estamos gestionando los riesgos de una organización. Como gestor de riesgos uno sabe que esto es 100% factible, ¿sí? Así como en la vida física existen mecanismos como para cuando hay, digamos, el secuestro de una persona que lo lleva y lo pone a abrir la caja fuerte y todo lo demás, hay mecanismos que permiten, digamos, que tengas retraso de apertura de la caja fuerte. Entonces eso pone en riesgo la vida de la persona. Por supuesto que este tipo de cosas ponen en riesgo la vida de la persona que tienen ahí encañonada, ¿no? Pero digamos que desincentiva muchas veces al ciberdelincuente o al delincuente en el caso físico, ¿no? ¿Por qué lo desincentiva? Porque sabe que tiene que durar más tiempo para que sucedan ciertas cosas y en ese tiempo lo pueden capturar y entonces muchas cosas pueden pasar, ¿no? En el mundo cibernético también, la diferencia en el mundo cibernético es que muchas veces hay anonimato en estas cosas, ¿no? Todavía, digamos, hay algunas cosas que pueden quedar por un tiempo en el anonimato y no es que no se puedan saber, por supuesto que hay manera de saberlo, pero digamos que eso parte por un principio de que las autoridades judiciales o las autoridades, digamos, de investigación que también tienen las organizaciones tengan los recursos necesarios para poder hacer el análisis forense que realmente permita capturar las evidencias, ¿verdad? De quién fue el que perpetró y de dónde vino ese crimen, ¿no? Pero como somos globales, ¿verdad? Y además de eso, hoy día a ti te pueden atacar desde cualquier parte del mundo. No hay, digamos, acuerdos de leyes bilaterales entre países en todos los casos. Y entonces puede ocurrir algo que va a quedar impune porque no vas a poder hacer absolutamente nada con eso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que entonces vemos con todo este tipo de cosas? Que tenemos que buscar una manera, como decías tú bien, Ernesto, el que nosotros, por ejemplo, no veamos esto como un tema tecnológico, ¿sí? Vean, la mayor parte de las veces cuando hablamos de riesgos de ciberseguridad, eso es un problema de un área de tecnología que tiene un nombre ahí o seguridad informática o ya incluso ya le cambiaron el nombre a ciberseguridad, ¿verdad? Y son los responsables de garantizar que nada de esto pase, ¿verdad? Y esa es, digamos, una idea demasiado equivocada para una organización. Porque, primero que todo, la organización tiene un objetivo claro, la razón de ser. A la directiva, digamos, de una organización le interesa que esos objetivos se cumplan. La organización sabe que se dedica a una cierta actividad y van a haber riesgos que van a poner, digamos, de alguna manera en tela de duda de cumplimiento la ejecución de esas actividades para cumplir esos objetivos. Y entre ellos van a estar los riesgos cibernéticos, ¿no? Entonces, no les debería de interesar, por supuesto, porque esto va a afectar su estado de pérdidas y ganancias, va a afectar su imagen, va a afectar el cumplimiento legal o regulatorio, inclusive podría afectar hasta su competitividad y, digamos, no sé, propiedad intelectual y cosas de ese estilo, ¿no? Entonces, no se trata de la afectación a la tecnología. Y yo le voy a sumar algo más. No todas las instituciones, pues estamos en un foro bancario, pero no todas las instituciones, digamos, necesariamente son instituciones, ¿verdad? En donde lo que van a perder, digamos, es dinero. Hay instituciones que ofrecen servicios públicos
como en el caso de lo que estuvimos hablando de los ataques de Conti Ransomware. Y muchas veces esos servicios públicos podrían tener también afectación de vida humana. Por ejemplo, el ataque que ocurrió en Oldsmar, Florida, hace un par de años, ¿verdad? Donde agarraron y cambiaron el nivel de potabilidad del agua. Ahí no están atacando sistemas, ni están atacando datos. Ahí están atacando directamente algo que después se puede distribuir en una ciudad y mata gente, ¿no? Entonces, hay que entender, Ernesto, que como tú decías, esto trasciende totalmente las fronteras, digamos, de TI. Hay que entender que eso se tiene que manejar como un riesgo más de la organización, que todos tenemos una responsabilidad. Tampoco es un departamento de riesgos el responsable de estos. Son todas las líneas, digamos, digamos, las que son responsables. Y para finalizar, yo lo que creo es que tenemos que cambiar la forma de pensar en cómo vemos los riesgos de ciberseguridad. Los vemos como un tema tecnológico y en realidad no lo son, porque esto requiere de una estrategia que se debe articular en toda la organización. Al final, cuando una persona abre un correo electrónico infectado, ¿verdad? Y el software, digamos, de antivirus o de comportamiento no lo detectó, ya ahí tenemos un problema, ¿verdad? Y todos fuimos parte de él, ¿verdad? Del problema. Buenísimo. Bueno, ya estamos entrando en la parte final. Si alguno de los participantes tiene alguna pregunta, aproveche para ver si la podemos formular. Y entonces, Raúl, ¿cuál ha sido la respuesta del gobierno de Costa Rica? Porque el Grupo Conti, por si acaso, también atacó empresas estatales peruanas, ¿no? Entonces, ahí es, digamos, interesante cómo ver que el blanco han sido empresas estatales, ¿no? De Costa Rica y de Perú. Y probablemente, y ojalá me equivoque, esto pues con una relativa probabilidad se puede expandir a otros países de la región, ¿no? Porque más o menos es el modus operandi, o sea, entran en un país, entran en otro país y están alrededor dando vueltas, ¿no? Y entonces Latinoamérica es como la región, una región atractiva para los ciberataques, ¿no? Entonces, pero lo que te quería preguntar es que, bueno, lo primero quería comentar del perfil de entidades públicas o entidades estatales, ¿no? Una de las limitaciones que tienen las entidades estatales, y yo trabajé en un regulador y por lo tanto tengo un poquito de experiencia estatal, ¿no? Una de las limitaciones es las dificultades para poder hacer cambios rápidos, ¿no? ¿Por qué? Porque si tú quieres, por ejemplo, si tú quieres hacer una actualización de software, por decir algo, ¿no? O, digamos, actualizar tus redes o poner unos parches, lo que sea, que en el sector privado tú haces así, giras el cheque y tienes a la gente trabajando al día siguiente. Entonces, pero en el sector estatal, tú no lo puedes hacer. O sea, primero, la primera pregunta que te hacen en el sector estatal es, bueno, ¿está en el presupuesto? No, lo siento, no se puede porque no podemos incumplir la ley, ¿no? Entonces, Sí. claro, hay algunas excepciones, ¿no? Pero eso en tiempo, pues es tremendamente, en tiempo y en jerarquías es tremendamente complejo, ¿no? Entonces, hay un problema con las entidades estatales, ¿no? Sí. Porque no está en el presupuesto, o sea, estamos mayo, por ejemplo, entonces no está en el presupuesto, no podemos hacerlo, tenemos que hacerlo en el 2023, siempre y cuando en el mes, en el último trimestre de este año, lo incorporemos al presupuesto, ¿no? Entonces, hay una limitación. La otra limitación es cuando llega, digamos, lo incluimos en el presupuesto, estamos en los 2023, vamos a actualizar nuestro software, nuestras redes, nuestros equipos, muy bien, todo lindo, ¿no? Entonces tenemos que sacar licitación, ¿no? ¿Cuánto es el monto? ¿Supera los $3,000? Sí. Tienes que ir a licitación. Bueno, vamos con licitación. Preparar los pliegos de licitación son 3 meses. Luego, sacar la licitación son 3 meses de aviso, ¿no? Y de ahí, si tienes suerte, ¿no? Se adjudica a alguien, y si no tienes suerte, te objeta la licitación. O sea, el que pierde dice, no, yo no estoy de acuerdo con el que ganó. ¿Por qué? Porque al papel, a la quinta constancia que presentó le falta un sello, entonces tiene que quedar descalificado. Pero yo no estoy de acuerdo, así que yo impugno. Entonces, si se impugna, entonces se tiene que volver a hacer todo, revisar, pasar un jurado especial. Entonces, o sea, esas son las limitaciones que desafortunadamente existen en las entidades estatales y que a la larga, cuando tú lo ves desde una perspectiva de gestión de riesgos,
O sea, se deja de atender las vulnerabilidades, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, hago como esa reflexión porque yo estoy seguro que aquí en la audiencia hay personas digamos, de empresas estatales y el primer paso pues, es tomar conciencia de esas vulnerabilidades y darle un tratamiento especial o prioritario, ¿no? Sí, Pero lo que te quería comentar también, para darte el paso, es cuál ha sido la respuesta de Costa Rica, ¿no? Porque, a ver, o sea, este es como el juego de la gallina, ¿no? ¿Tú te acuerdas el juego de la gallina ese que aparece en las películas, que dos carros van uno frente a otro a ver quién es el más valiente o quién es el más cobarde, ¿no? Entonces, sí, ¿quién se sale del juego? Entonces, sí, aquí es más o menos así, ¿quién es más valiente, ¿no? O sea, yo como ciberdelincuente soy más valiente porque sigo atacando, sigo atacando, sigo atacando y espero y aguanto hasta que no me paguen, o yo como Estado, soy el más valiente porque no pago y no pago y no voy a pagar y no voy a pagar. Y por otro lado, se me está desmoronando todo, pero sigo siendo valiente en decir, no voy a pagar, no voy a pagar, no voy a pagar, ¿no? Entonces es más o menos el juego de la gallina. Entonces, de lo que se conoce públicamente, por lo menos en Costa Rica, ¿qué, qué van a hacer, ¿no? Porque, o sea, digamos, o atiendes la emergencia internamente, ¿no? Y buscas algún canal de salida, o, eh, o pagas el rescate, ¿no? Pero yo sí. creo que eso lo veo casi imposible. Pero bueno, cuéntanos los dos comentarios, ¿no? Las vulnerabilidades en las entidades públicas y segundo, las respuestas, ¿no? Los Sí. mecanismos de respuesta que se pueden dar. Vamos a ver, mucha tela que cortar. Definitivamente, como te digo yo, cuando uno habla de ciberseguridad y digamos, no es el que está en el ojo del huracán, uno podría pensar que las decisiones que alguien pueda estar tomando, digamos, son buenas o malas, ¿verdad? Desde la perspectiva que uno tenga, ¿sí? Pero estar en el ojo del huracán puede ser muy, muy diferente. Yo lo que creo es que el gobierno, digamos, y hizo cosas interesantes que me parecieron buenas, oportunas. Otras yo quizás las hubiese hecho diferente, pero no culpo a nadie porque en realidad no estoy metido ahí con ellos para saber qué es lo que están sintiendo bien más. Pero te voy a hablar de lo que creo que no puede pasar aún cuando yo quisiera, ¿no? Un pago de un gobierno a un ciberdelincuente no puede pasar tan fácil porque definitivamente no hay ningún lugar donde pueda salir esa plata si no sale por medio de algo que legalmente esté establecido por ley que un gobierno puede hacer, ¿verdad? Entonces, no es tan fácil como decir, ah, sí, el gobierno lo va a pagar y lo tiene que, ¿verdad? Como para... Eso yo creo que también a veces no lo tenemos en cuenta, porque en la jerga popular uno podría decir, no, ¿y por qué no pagan, verdad? O sea, para recuperar la información. Y el que pagues no te da garantía de que efectivamente te den los datos, ¿no? O te den las llaves para descifrar los datos, ¿no? Lo otro es que depende mucho también de las estrategias que tú ya tengas, conozcas, pero que no vas a revelar tampoco porque estarías revelándole a todo mundo qué estás haciendo para contener y erradicar el problema, ¿no? Entonces, esas estrategias parten por saber, bueno, qué medidas tenías de alguna manera contingentes para poder solventar esta necesidad que quizás te está afectando los servicios y te está degradando los servicios, pero por lo menos tal vez tenés una idea de que sí te puedes recuperar. ¿Verdad? Es tu capacidad de resiliencia. Entonces, si tú estás claro que tienes cierta capacidad de resiliencia, te juegas el chance de ponerte, como decías tú, de gallina, de decir, a ver quién es el que primero se quita, ¿no? Y lo otro que yo creo, ¿verdad? Lo otro que yo creo es que definitivamente sí hay una realidad. Y no solamente hablo de instituciones públicas, hablo también de pequeñas y medianas empresas. Y si tú sumas en un país cuál es, digamos, qué mueve una economía y qué, digamos, de alguna manera trabaja los servicios públicos, ¿verdad? Va a estar obviamente en el gobierno y va a estar también muchas veces en pequeñas y medianas empresas y no tanto en grandes empresas, ¿no? Las grandes empresas tienen recursos, además de eso se preparan muy bien y tienen personal y todo eso, pero pequeñas, medianas empresas y gobierno no tienen estas mismas capacidades en todos los casos. Habrán casos en que sí, habrán casos en que no. Entonces, ¿qué es lo que uno tiene que hacer más allá de un tema técnico? Es pensar realmente en esas estrategias, las estrategias, digamos, de ciberseguridad.
Y las estrategias de ciberseguridad tienen que empezar a enfocarse también a identificar cuáles son esos servicios esenciales de las naciones, ¿sí? Esto no es tecnología lo que estamos viendo aquí que atacan. Aquí ya están atacando, digamos, obviamente, la capacidad de operación de un país, ¿verdad? Entonces, cuando tú tienes una persona, digamos, que te está atacando la capacidad de operación de un país, te está, digamos, estrujando las finanzas, te está estrujando de alguna manera en los servicios públicos esenciales de un país, te tiene que poner a pensar que esto tiene que verse con ojos diferentes, ¿sí? Esto no es un tema de análisis de vulnerabilidades y decirle a la gente corrige y que corregís en no sé cuánto tiempo, como tú decías, porque no tiene la capacidad de presupuestos. No, o sea, esto no es eso. Esto es entender claramente un problema que existe, la amenaza latente, entenderte a ti que también estás preparado para poder afrontar ese tipo de amenazas y da por un hecho que en algún momento puedes ser víctima. Es que no nos estamos viendo muchas veces en esa foto. Esa foto la estamos viendo a veces como muy lejana. Esto le pasa a Perú, esto le pasa a Costa Rica, ¿no? Pero, ojo, y me puede pasar a mí. La pregunta es, ¿cómo estoy yo? Porque digamos, el éxito de estos atacantes no está en sus capacidades como amenaza, ¿no? El éxito de estos atacantes está en que yo sea vulnerable ante ellos. Y las vulnerabilidades sí las puedo corregir yo, las amenazas no dependen de mí. Pero las vulnerabilidades sí las puedo analizar yo, entender yo. El monitoreo, por ejemplo, una vulnerabilidad en poder de monitorear, detectar y de alguna manera detener un ataque de esto, depende de mí, no depende del atacante, ¿verdad? Entonces, Ernesto, yo diría que sí, hay mucha tela que cortar acá, pero no es único. El problema no es porque no tengan la capacidad, digamos, las instituciones de gobierno de poder reaccionar a este tipo de cosas, sino el pensar cómo nos estamos preparando, ya aprendimos, cómo nos estamos preparando para el futuro también. Si ya nos dimos cuenta que tenemos cierto nivel de vulnerabilidad, lo mejor que podemos hacer como nación y como región, ¿verdad? Es entender que esto les está pasando a más de uno y que tenemos que desarrollar capacidades que van mucho más allá de la tecnología. Hay que entender hay que entender a ese enemigo, hay que entender cuáles son las tácticas que utiliza, las herramientas, las tendencias, hay que entender cómo estoy yo a lo interno, cuáles son los controles fuertes, los controles débiles, no solo a nivel de tecnología, sino a nivel de procesos y personas, etcétera, etcétera. Entonces, como lo ves, hay muchas cosas. Yo quisiera terminar nada más diciendo, estrategias para este tipo de ataques, parchen los sistemas, verifiquen cuáles sistemas están todavía sin parchar, párchenlos, ¿verdad? Permisos de usuarios, manténganlos al mínimo. Ojo con las cuentas de superusuario. Muchas veces usamos cuentas de superusuario permanentemente, ¿verdad? Digamos, si un atacante te atacara a ti, Ernesto, por ejemplo, la computadora de tu casa, ¿no? Y tú, el que estás usando ahorita la máquina, tienes cuenta de administrador, el atacante ya no tiene que escalar privilegios porque ya tú eres administrador del equipo y tú eres el que está usando la máquina en ese momento. Si te ataca a ti, que es el que está usando esa cuenta en ese momento, ya ese atacante tiene permisos también de administrador para hacer más cosas sobre esa máquina. Eso mismo pasa en los servidores, ¿no? Hay veces que los ciberdelincuentes, por ejemplo, atacan a gente de TI que en el día a día, en lugar de utilizar una cuenta normal, utiliza cuentas con permisos de administrador sobre su equipo, sobre los servidores, y listo, ya si logran atacar a esas cuentas, ya son administradores del equipo también. Escaneen los correos. Es muy importante. Los correos tienen malware en la mayoría de estos casos, y ese malware se puede detectar. Firewalls, mucho filtro. Complementen esos firewalls con algún, digamos, IPS o IDS, digamos, para detectar actividades anómalas, ¿no? De alguna manera, aplicaciones, vean, las aplicaciones casi nunca las revisamos cuando las liberamos a producción y después de ahí no les estamos haciendo análisis de vulnerabilidades constantemente. Y las aplicaciones también empiezan a tener muchas vulnerabilidades que van apareciendo en el tiempo. Bueno, esa es una muy grande, creo yo. Concientización, concientización en el personal. ¿Sí? El personal realmente tiene que ayudar digamos, a resolver el problema, no a convertirse en una pieza más, ¿no? Eh, y, y yo diría que respaldos, ¿verdad? Lo que tú mencionaste hace un rato, mucho, entender que los respaldos tienen que existir, pero también entender
que los respaldos sabemos que van a funcionar, digamos, cuando lo necesitamos. Y ojo con los respaldos automáticos, porque cuando están en un sistema automatizado, los ciberdelincuentes también los buscan y igual a cómo te cifran la información del servidor, muchas veces te cifran o te borran los respaldos. Entonces eso también hay que cuidarlo. Claro, tendría que ser un respaldo, digamos, independiente, ¿no? Que pueda tener cierta autonomía respecto de... Totalmente. Ok, bien. Una última pregunta, sí, para eh, terminar. Dentro de estas entidades estatales, entiendo que se atacó al Banco de Costa Rica, porque me llegó una pregunta por ahí. ¿Banco de Costa Rica fue atacado, no? No lo tengo dentro de la lista yo, o por lo menos dentro de lo que yo conozca que haya sido atacado. El Banco de Costa Rica no. Ah, ok, perfecto. Eso fue el año pasado, digamos, por ejemplo, que sí tuvo un ataque, pero no Ah, como ok. parte de este, de Ah, pero este. no es este, pero fue, digamos, fue el año pasado. ¿Y Sí, conoces un poco la respuesta que tuvo, o sea, los mecanismos de respuesta que tuvo la entidad financiera? pues igual, ¿verdad? Creo que, vamos a ver, lo que ha salido a la, digamos, a la luz pública, ¿verdad? Y además de eso, pues hay cosas que uno puede conocer, pero tampoco puede divulgar, ¿verdad? Pero yo creo, ¿verdad? Yo creo que algo que es muy importante es que esta institución tuvo una capacidad de resiliencia también rápida, bastante rápida, diría yo, a pesar de que, digamos, muchos desde la opinión pública podíamos decir, bueno, ¿qué está pasando y por qué duran tanto, verdad? Pero cuando uno conoce algunos detalles de cómo la institución también a lo interno pudo hacer cosas, ¿verdad? Me parece que fue importante su capacidad de reacción, pero sobre todo sus controles que ya tenían y que les permitió de alguna manera también sobreponerse a esa situación y hoy creo yo, digamos, es una institución fortalecida, ¿verdad? No solo por lo aprendido, ¿verdad? Sino por el escrutinio público también, ¿verdad? Porque esto también lo pone a uno y le mueve a uno el piso muchas veces, ¿verdad? Pero creo que lo más importante, creo yo, es que tuvieron la capacidad resiliente, digamos, de recuperar sus servicios. Buenísimo, muy bien. Pues Raúl, muchísimas gracias. Y